Hola, hola, hola. Que Dios me les bendiga. Todos los que están conectándose ahora, vamos a tener mucha información. Así que contentos todos, contento de verlos. Un saludo para Aide Quintero desde Arizona. Un saludo para todos. Bueno, vamos a tener un programa muy intenso. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas a muchas inquietudes que ustedes han hecho a lo largo de estos 22 meses del caso Derek Rosa. He recopilado preguntas frecuentes de todos los programas que hemos hecho y vamos a darle esa contestación apegada a derecho. Así que vamos primero con estas imágenes perturbadoras que nos han mandado y me dijo analicemos esto. No vamos a como digo, vamos a tratar de respetar las normas de la comunidad y el respeto que se merece la familia de Irina. Así que algo muy fuerte, pero vamos a ver que si tapamos algo de las imágenes. Bueno, ya están, pero vamos a ver unas inconsistencias de la investigación que hiciera la policía en el apartamento, en la escena del crimen. Cecilia Pérez, un saludo. Buenas noches, bendiciones a todos. Ay, disculpen que estoy entrando un poco tarde, pero es que hasta este momento tengo tiempo, así que ahí me disculpan. Cordiales saludos, dice desde Connecticut. Ok, Estados Unidos, bendiciones para el pastor Matus, sus familiares, amigos, equipo y seguidores. Ya dejé mi like. Bueno, vamos a revisar los me gustas, así que por favor vaya dándole me gusta. Ok, vamos a ver esto. Ahí lo que ustedes pueden ver es el cuerpo. Supuestamente esa foto que me mandaron, ahí está, se puede ver, pero todo el apartamento está manchado de líquido rojo y hay muchas inconsistencias con esto, porque ¿cómo es posible que Derek Rosa no se le haya salpicado líquido rojo si supuestamente cometió el hecho? Es una inconsistencia tremenda. Ahí pueden ver, hay unas huellas, no sé si pueden ver ahí unas huellas, 2 huellas. Bueno, ahí está el cuerpo, pero todo el apartamento está salpicado. Es algo que me dejó impresionado porque de aquí vienen las preguntas. ¿Dónde está el líquido rojo en Derek Rosa? Según un análisis forense acerca de las inconsistencias de este análisis, de este peritaje, de esta investigación, según un análisis forense, hay muchas inconsistencias que ponen en duda la versión oficial de la fiscalía. La imagen que circula en redes sociales, censurada en su parte central por razones evidentes de sensibilidad, muestra lo que aparenta ser la escena del crimen en el caso
de Irina García, madre del menor Derek Rosa. El piso está bañado en líquido rojo. Hay huellas, salpicaduras y rastros claros de un acto violento que ocurrió en ese apartamento. Sin embargo, surge una de las preguntas más poderosas y desconcertantes del caso. ¿Cómo es posible que Derek Rosa, el único acusado del homicidio hasta ahora, no tuviera manchas de líquido rojo en su cuerpo, más que algunas pringos, ¿verdad?, de líquido rojo? No hay nada en sus lentes, en su cabello, y hemos visto las fotos múltiples veces. Hemos visto la foto. ¿Cómo es posible que Derek Rosa no tuviera bañado o salpicado de líquido rojo? Esta pregunta, lejos de ser un mero detalle, se convierte en una bomba lógica y forense que podría derrumbar toda la acusación de la fiscalía. Para mantener la magnitud de esta inconsistencia, hay que analizar distintos elementos técnicos lógicos que, de no ser abordados correctamente, representarían una violación al debido proceso y una condena errónea de un menor inocente. Primero, vamos a analizar desde el apartamento, la escena del crimen. Líquido rojo por todas partes. La fotografía muestra un pasillo estrecho entre gabinetes de cocina. La sangre se extiende a lo largo del piso y se distinguen salpicaduras laterales en los armarios. Según informes recibidos, esto es un informe de los oficiales. Ellos mandaron un informe oficial donde supuestamente recibió múltiples heridas, exactamente 46, pero según los informes hay más de 46 heridas cortopunzantes, lo que produce un patrón característico de arterial, manchas por encubrimiento, goteo activo y posiblemente un arrastre. Arrastraron el cuerpo, porque no les puedo mostrar casi toda la imagen, pero se ve como el cuerpo fue arrastrado y va dejando líquido rojo manchado en el piso. Y las huellas que se ven al lado izquierdo de la víctima, ahí donde está en el suelo, muestra cómo un brazo lo van arrastrando, y las huellas son los dos huellas de la persona que arrastró el cuerpo. Ese nivel de derramamiento de líquido rojo implica un acto violento, muy cercano, prolongado y en contacto directo. En cualquier crimen de esta naturaleza, el autor material queda impregnado de sangre. Esto es un análisis forense que hicieran expertos, peritos privados. Según el resultado, el autor material de este delito hubiese quedado impregnado del líquido rojo. Esto es muy importante, este tema que estoy tratando, porque después vengo con preguntas que ustedes mismos me han hecho y he recopilado muchas preguntas y hoy voy a contestar toditas
esas dudas. Así que es un programa muy importante, dele compartir. No sé si no les están dando me gusta, pero bueno. Vamos a seguir. El autor material hubiese quedado bañado en líquido rojo, impregnado por todos lados. Por tanto, la presencia de un atacante cubierto de fluidos es una consecuencia inevitable. No se puede evitar salpicaduras, no se puede, es imposible. La lógica forense dice que tenía que estar bañado de líquido rojo. Ahora bien, los registros policiales muestran que Derek Rosa fue arrestado sin ninguna evidencia visible de líquido rojo en sus manos, más que rosado. Ustedes pudieron ver las manos de Derek, que no se puede, la lógica no puede indicar que Derek Rosa haya cometido el hecho. Ok, no se muestran manchas de líquido rojo en sus manos, cara, ropa o cabello. Los oficiales que lo detuvieron nunca mencionaron sangre en su cuerpo. Las fotos filtradas de ese día muestran a un adolescente de piel limpia, sin rastro alguno de haber estado cerca de un charco de líquido rojo. ¿Cómo puede esto ser posible? La pregunta del millón. ¿Cómo puede ser esto posible? Que alguien me explique esto. Esta es una de las primeras preguntas que ustedes han hecho. Un saludo. Es indignante que cuando le preguntaron a Derek por la dirección, él no se la sabía. Eso fue que le dieron algo de tomar y él se veía distraído. Ok. Una de las preguntas que hacen es: ¿dónde están las manchas transferidas? Ok. Todo criminalista sabe que existe un principio fundamental en cualquier escena del crimen. El principio de intercambio. Este principio establece que todo contacto deja un rastro. Si Derek Rosa cometió el crimen, hubo un contacto con el cuerpo, con el arma, con el líquido rojo. Debería de haber líquido rojo en la empuñadura del cuchillo, sangre en sus manos y uñas, gotas de sangre en su cuerpo, posiblemente cabello o fibras de la víctima en su ropa, huellas de pisadas con sangre en toda la zona del apartamento, de pisadas de él, de su huella. Sin embargo, nada de eso aparece reportado en el informe de detención ni en las declaraciones iniciales de la policía. Es más, ni siquiera se ha publicado un informe forense que explique cómo es que el menor estaba limpio. Tienen que explicar eso, y eso lo van a explicar en juicio. Ahora, otra pregunta que ustedes hacen: ¿fue limpiado? ¿Se cambió de ropa? ¿Usó guantes? Esas son preguntas frecuentes. Y estas serían explicaciones posibles, pero ninguna de estas hipótesis aparece respaldada por evidencia en el expediente público. El factor tiempo, otra inconsistencia. La llamada al 911 ocurre minutos después del crimen. El cuerpo aún estaba fresco. Según los paramédicos, el tiempo entre el presunto ataque y la llegada de la policía
fue tan breve que no habría dado margen a un baño, limpieza a fondo ni destrucción de la prueba. Derek no salió del apartamento, no fue visto con toallas, no fue visto su cabello mojado, ni hay videos de cámaras mostrando desplazamientos sospechosos. Entonces, ¿en qué momento se limpió? ¿Cómo se quitó la sangre sin ayuda ni tiempo? Las heridas que recibió Irina no fueron pocas ni superficiales. Se habla más de 46 heridas, lo cual implica múltiples movimientos de ataque, fuerza física y contacto directo para alguien de apenas 13 años. Realizar esto sin dejar rastros alguno en su cuerpo es científicamente imposible. El perfil del atacante no coincide con el perfil de Derek Rosa. Otro punto que genera dudas es el patrón del ataque. El tipo de heridas, su profundidad, la violencia con la cual cometió el hecho y el lugar del cuerpo donde se produjeron indican un alto grado de agresividad emocional o incluso venganza. Algunos peritos independientes sugieren que el crimen muestra señales de ensañamiento, algo que no concuerda con el perfil psicológico de Derek, un menor sin antecedentes de violencia ni historial psiquiátrico. Además, realizar un crimen de esta magnitud, óigase bien, requiere control, fuerza, ausencia de miedo, ausencia de pánico y conocimiento anatómico, pero muy bien estudiado. Algo inusual en un niño que, según testigos, lloraba, temblaba y parecía confundido al momento del arresto, ya que no conocía la dirección. Imagínense, tantos años de vivir en ese apartamento, 5 o 6 años, y no te vas a acordar de la dirección, significa de que sí estaba confundido emocionalmente. ¿Por qué no se protegió la escena del crimen adecuadamente? Es una pregunta muy importante. Y esta es otra inconsistencia clave en este caso. La limpieza del apartamento se autorizó prematuramente sin esperar a la defensa. El colchón de la víctima fue retirado y nunca reapareció como evidencia procesal. No hay reportes públicos de análisis de ADN en el cuchillo, ni hay una comparación con otras posibles fuentes que estaban en el lugar para comparar los tipos de ADN. Esto rompe la cadena de custodia, genera dudas sobre la integridad del procedimiento y puede considerarse negligencia judicial o encubrimiento. Ahora, ¿por qué no hay informe detallado sobre la ropa de Derek? Hasta la fecha no se ha mostrado públicamente la ropa que Derek usaba la noche del crimen. No se sabe si fue analizada, si se encontró líquido rojo en ella o si fue destruida. De no haber sangre, como se presume, estaríamos ante una evidencia exculpatoria directa. La fiscalía está obligada, bajo la regla Brady versus Maryland, a entregar cualquier prueba que favorezca al acusado. Esto debió compartirse desde el inicio del juicio. Y si no lo ha hecho, o si lo ha ocultado hasta este tiempo, podría tratarse de una violación de derechos constitucionales. ¿Por qué hay huellas en el suelo que no fueron comparadas con las de Derek? Bueno, la imagen muestra lo que parece ser huellas parciales de pies descalzos. Están totalmente ensangrentados, pero nadie ha confirmado
si esas huellas coinciden con el pie de Derek, porque el número supuestamente es un número 35 y respecta a una mujer. Eso es lo que según se maneja. En un juicio justo, esa prueba forense debería de ser esencial. Si las huellas son de otra persona o si el patrón de pisadas indica un adulto, se derrumba toda la investigación oficial que hiciera el detective y toda acusación formal presentada ante el tribunal desaparecería. Y esto traería a la destrucción de esa prueba y por lo tanto a desestimar todo un caso. ¿Quién está ocultando pruebas? ¿Quién está mintiendo en este caso? La ausencia de líquido rojo en abundancia en Derek Rosa, a pesar de ser una escena absolutamente bañada en líquido rojo, es una de las piezas de evidencias más poderosas a su favor. Técnicamente, médicamente y forensemente y lógicamente, no es posible cometer un crimen tan sangriento sin llevar consigo rastros del acto. Es imposible. La escena muestra violencia, el cuerpo de la víctima tiene múltiples heridas, el suelo está empapado y sin embargo, el menor fue encontrado limpio. Sumado a esto, el tiempo limitado, la limpieza prematura del lugar, la desaparición de elementos clave y la falta de informes oficiales sugieren que alguien más podría haber estado involucrado o que se está protegiendo a otra persona. En el derecho penal, esto establece que nadie puede ser declarado culpable sin pruebas más allá de toda duda razonable. Y en este caso, las dudas son enormes. La pregunta que todos deberíamos hacernos ¿es Derek Rosa culpable o está pagando el precio por encubrir a alguien más? Hasta que se expliquen estas inconsistencias, la justicia no ha hecho su trabajo. Así que esto es tremendo sobre estas imágenes y estas son inconsistencias que nosotros debemos mantener y manejar para seguir alzando la voz y decir que Derek Rosa es inocente. Un saludo, Marbelis Montilla, pastor, ¿y serán que los abogados de nuestro niño tienen esas pruebas? Yo pienso que sí, claro que sí. Ustedes saben que José Báez no es un novato, es alguien muy estratégico, sinceramente. Ok, voy con las preguntas que ustedes hacen y son preguntas que las he recopilado en todos los programas, así que póngale mucha atención a esto porque es muy importante que vayamos aclarando ciertas cosas. En este caso, viene lo mejor ahora. Algo importante que usted tiene que saber con todas estas preguntas. Son preguntas que ustedes mismos han hecho, ahora vamos a contestar. Una de las preguntas que ustedes han hecho: ¿es cierto que Derek Rosa confesó el crimen en una llamada al 911? Me hicieron esa pregunta y la quise traer acá al en vivo. Oiga la pregunta: ¿es cierto que Derek Rosa confesó el crimen en la llamada al 911? Y mi respuesta es que no. En la llamada al 911, Derek Rosa no confiesa el crimen de forma directa ni describe cómo lo hizo. Lo que se escucha es un adolescente visiblemente alterado emocionalmente que dice cosas como: acabo de hacer algo malo. Lo que comienza es: puede mandarme a un policía a donde yo vivo. En ningún momento detalla el acto, detalla tampoco el arma, ni el número de heridas. Y nunca se le escucha decir literalmente:
yo la maté. Esa llamada no es legalmente una confesión, sino una manifestación emocional bajo posible trauma. Óigase bien, eso es lo que es, eso es lo que hizo al llamar al 911. Él nunca se autoincriminó y nunca confesó, así que no hay una confesión ante la llamada al 911. Otra pregunta que me hacen: ¿por qué Derek Rosa está siendo juzgado como adulto y solo tiene 13 años? Ok, bueno, la ley del estado de Florida permite que un menor sea transferido al sistema judicial de adultos si se le acusa de delitos graves como homicidio o asesinato en primer grado. En este caso, la fiscalía presentó una moción de transferencia directa y el juez la aprobó. Sin embargo, esa decisión puede ser cuestionada por la defensa, ya que no siempre es apropiado aplicar esa medida a menores tan jóvenes, especialmente cuando existen dudas razonables. Otra pregunta que hacen dice: ¿Derek tiene sangre en sus manos o en su ropa cuando fue arrestado? Bueno, los reportes policiales y la fotografía que hemos visto alguna gota de sangre, pero nada que ver con si comparamos al hecho violento, no puede ser Derek Rosa el que cometió el hecho. Otra pregunta dice: ¿la escena del crimen fue alterada antes del juicio? Bueno, yo digo que sí. Según informes de la defensa, la escena fue limpiada prematuramente antes de que sus peritos pudieran examinarla a fondo. Además, el colchón donde yacía la víctima fue retirado y nunca reapareció. Estas acciones violan los protocolos de preservación de evidencia y podrían ser motivo de sanción contra el Estado por comprometer la defensa de un menor de edad. Ahora, dice: ¿dónde están los resultados forenses del cuchillo y la sangre? Bueno, hasta la fecha no se ha hecho posible o no se ha hecho público, ya que ellos de todas maneras han ocultado esa arma. Incluso la defensa en alguna audiencia pidió inspeccionar en el cuarto de evidencia esa arma y se negaron a proporcionar esa evidencia. Otra pregunta dice: ¿puede un niño de 13 años realmente cometer un crimen así sin ayuda? Técnicamente es posible, pero extremadamente improbable. El crimen muestra signos de fuerza sostenida, múltiples heridas y cierto ensañamiento. La mayoría de peritos coinciden en que un crimen de tal magnitud suele requerir fuerza física que un menor en desarrollo difícilmente tendría, especialmente si no hay experiencia ni signos de agresividad anteriores. Todos sabemos que Derek Rosa sale limpio en sus antecedentes, no muestra violencia, por lo tanto no puede, en este caso, la fiscalía no puede probar tal agresividad. Dice: excelente programa, señor Matus, bendiciones, gracias por traernos esa información. Bueno, esas fotos no sé si son editadas, no sé, la verdad que ya ni se sabe, ¿verdad? Hay tanta gente que ha manipulado todo, pero bien, vamos a contestar preguntas que están en dudas. ¿Ok? ¿Por qué la fiscalía no ha investigado a otras personas como sospechosos? Ok. La defensa sostiene que la fiscalía se centró exclusivamente en Derek Rosa desde el primer momento, sin explorar otras líneas de investigación. Esto puede deberse a una estrategia de cerrar el caso rápido o sencillamente lo podemos decir como una negligencia institucional. Esto se considera mala praxis
mala fe, mala investigación, sobre todo si hay indicios de que otro adulto pudo estar presente en el apartamento. Dice otra pregunta, ¿por qué no se le leyeron los derechos Miranda antes del interrogatorio? Bueno, este es uno de los puntos más delicados del caso. La defensa argumenta que Derek fue interrogado sin la presencia de sus padres ni de un abogado y sin lectura adecuada de sus derechos Miranda, lo que violaría la quinta enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos. Si esto se prueba en corte, todas las declaraciones obtenidas en ese interrogatorio podrían ser excluidas como prueba. Ahora, si se le leyeron, el detective o el que lo interrogó debió asesorarse de que el niño entendía lo que le estaban leyendo y que sí tenía voluntad de declarar. Ahora, me pregunta, ¿qué consecuencias tendría si se comprueba que la policía violó los derechos del menor? Bueno, y esto está en una moción que se va a decidir para el 25 de este mes. Pero bien, esto podría implicar la anulación de pruebas clave y esta moción podría desestimar el caso parcialmente, no el fondo, sino parte del proceso. E incluso esto podría traer una demanda civil por violaciones de derechos constitucionales. La Corte Suprema ha sido muy clara respecto a los estándares de protección de menores en procesos judiciales, y este caso podría marcar un precedente si se demuestra mala conducta policial. Ahora, nos hacen otra pregunta. ¿Puede Derek Rosa salir libre si demuestra que no hay pruebas físicas en su contra? Claro que sí. En el sistema de justicia penal de los Estados Unidos, nadie puede ser condenado sin pruebas que demuestren su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Si la defensa logra probar que no hay sangre en él, que no hay ADN, que no se preservó la escena correctamente y que no se respetaron sus derechos, el juez o el jurado pueden decidir exonerarlo totalmente o desestimar toda la acusación. Ahora, me hacen otra pregunta. ¿Es legal interrogar a un menor sin sus padres ni abogado presente? Dice, ¿es legal interrogar? Bueno, la verdad que como cambian las leyes, hay leyes estatales que lo permiten y hay quienes no lo permiten. Bueno, no es legal técnicamente, pero como las leyes cambian, en unos estados, incluido Florida, la policía puede iniciar un interrogatorio a un menor. La ley federal y la jurisprudencia protegen especialmente a los niños. Ahora, no es lo mismo interrogar que entrevistar. Tendríamos que ver en qué calidad estaba Derek Rosa al momento de las preguntas. Es importante la presencia de un tutor, es importante, es obligado la presencia de los padres y muy importante tener la asesoría legal de un abogado. ¿No lo hicieron? Podrían presentar quejas y podrían presentar exclusión de un interrogatorio si se obtuvo de manera ilegal. Otra pregunta dice, ¿se puede usar en el juicio lo que Derek dijo sin abogado y sin entender sus derechos? No debería. Según los principios establecidos en la ley Miranda y también otros casos como el de JB contra Carolina, un menor en ese entonces, en ese caso, no fue adecuadamente informado
de sus derechos y no comprendió las consecuencias de hablar sin un abogado. Sus declaraciones pueden ser inadmisibles en el juicio, ya que un menor con este tipo de problemas emocional tiende a contradecirse o a inventar las cosas. Ahora, la defensa ya ha planteado una moción para excluir esas declaraciones. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia, hay precedentes de este tipo, y por eso la Corte Suprema dejó bien planteado que es necesario y casi obligado que un detective o un policía, a la hora de interrogar a una persona y más a un menor de edad, tiene que saber que aquel niño entiende lo que le están diciendo y que lo está haciendo de manera voluntaria. Pero como es un niño de 13 años, como que la voluntad todavía en él no es una decisión que él puede tomar, porque es un niño, porque lo representan sus padres, porque no se vale por sí solo. Entonces era necesario consultar si esa voluntad estaba dispuesto a través de la asesoría legal o a través del consejo familiar. Incluso se le tendría que preguntar a la familia, a la abuela, al tutor o al papá biológico si él pudiese declarar. No sería una voluntad directamente del menor, sino que también tendrían que tomar en cuenta la voluntad del tutor, del padre del menor. Es así, porque ellos no se representan todavía como un adulto. Incluso al darle una licencia de conducir, siempre lo hacen mediante una fianza solidaria. ¿Quiénes representan a la hora de un accidente al darle una licencia a un menor? Es representada por sus padres o por sus tutores. ¿Quiénes pagan? Son sus tutores y son sus padres a la hora que se cometiera un accidente. Es igual, en un interrogatorio tendría que estar sus padres presentes. No sé cuántos vieron la serie Adolescente, creo yo que se llama. En todo momento estuvo el papá. En todo momento él decidía que si le preguntaban o no le preguntaban. Incluso cuando lo iban a desvestir, tenía que estar presente el papá, porque es un abuso desnudar o quitar la ropa a un menor de edad sin la presencia de sus padres. Incluso hasta han habido abusos y hay demandas y hay acusaciones de oficiales que han abusado de menores de edad. Por eso es importantísimo la presencia de su papá, de su mamá, de un tutor o de un adulto, y sobre todo la asesoría legal de un abogado. Excelente información, pastor. Saludos. De veras que sí, usted es un profesional. Gracias, Margarita Mármol. Darlene, Dios te bendiga. A todos, Isabel, buenas noches, bendiciones para todos. Un saludo para todos los que están conectados a esta hora. Es inusual que estén conectados, pero aquí estamos. Muy noche ya. 9 son 11:39 en Miami-Dade, casi las 12 de la noche. Ok, creo que no vamos a terminar son 100 preguntas las que han hecho y ustedes saben desde cuándo viene este caso. Pero vamos a terminar algunas. ¿Qué es el principio de cadena de custodia y cómo afecta este caso? Muy buena pregunta. La cadena de custodia es el registro detallado del manejo de la evidencia desde que es recogida hasta que es presentada en juicio. Si la policía, fiscalía o forenses no documentan adecuadamente quién tuvo la evidencia, dónde estuvo almacenada y si se alteró o contaminó, esa evidencia puede ser desestimada. En el caso de Derek Rosa, la desaparición del colchón y la limpieza prematura del apartamento
rompen esa cadena de custodia. Es muy importante, se ha roto la cadena de custodia porque no han preservado las evidencias, el embalaje, el sello. Tiene que ir bien custodiada por aquellos que están autorizados a guardar esa evidencia. Una pregunta que me hacen: ¿qué pasa si no hay pruebas físicas que vinculen a Derek con el arma? Bueno, si no se encuentran huellas o rastros biológicos de Derek Rosa en el arma homicida y no hay testigos directos ni video del hecho, entonces la acusación se debilita gravemente. Lo que sí hay ahora, hay testigos, hay sonidos, hay peritos en sonidos donde dicen que habían 2 o 3 personas más, e incluso se oyen voces dentro del apartamento. Incluso cuando Derek Rosa se impacta o se asusta, es porque alguien le habló o estaban arrastrando el cuerpo, pero él se impacta, y eso es una de las evidencias muy sólidas para suponer de que Derek Rosa ni tuvo contacto directo con la víctima y que todo el momento que estuvo llamando al 911 alguien lo estaba apuntando o alguien lo estaba amenazando, según algunos expertos en sonido y algunas declaraciones de algunas personas que supuestamente oyeron parte del hecho. Excelente, dice, seguiremos orando por el niño. Yo sé que, bueno, dice Eva María, 11:40, correcto. Gracias. Si ya estamos a medianoche, es inusual que estén conectados, pero bueno, aquí estamos. Ok, una pregunta interesante. ¿Puede un jurado declarar no culpable aunque el menor haya dicho algo incriminatorio? ¿Se puede declarar no culpable? Claro que sí. Incluso si un acusado hizo una declaración aparente e incriminatoria, si esa confesión fue obtenida de forma ilegal o si hay dudas sobre su veracidad, el jurado puede absolverlo. Además, la falta de prueba física puede pesar más que una frase dudosa en un contexto emocional como una llamada al 911. Es que esta llamada nunca va a condenar a Derek Rosa, porque es que ni siquiera se autoincriminó. Lo que podemos deducir es que esta señora sabía mucho más de lo que en verdad Derek Rosa vivió o vio en la sala o en la escena del crimen. ¿Qué tipo de pruebas está solicitando la defensa? Muy buena pregunta. Bueno, la defensa ha pedido registros forenses completos, ADN, sangre, huellas, etc. Grabaciones del interrogatorio policial completo, fotos y análisis de la ropa de Derek, preservación digital del apartamento, análisis de huellas en el piso, información de los teléfonos de los adultos presentes horas antes del crimen. Eso es lo que está pidiendo la defensa. Bueno, estas pruebas podrían mostrar la participación de un tercero y la inocencia del menor Derek Rosa. Muy importante. Otra pregunta que dice: ¿por qué algunos dicen que el padrastro debería ser investigado? Buena pregunta. Bueno, ¿por qué el padrastro debería o debió ser investigado? Primero, porque hay elementos que generan dudas sobre su papel en el caso. Segundo, fue el último adulto en contacto con la víctima. Supuestamente editó imágenes enviadas desde la escena del crimen. Su declaración tiene inconsistencia. Ahora, la declaración que le hizo a Tita habla ahora de cosas detalladas de lo que ahí pasó. Bueno, aunque no haya una acusación formal contra él, la defensa está argumentando que hay motivos razonables para considerarlo un sospechoso alternativo. ¿Por qué?
¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante desviar ahora toda la atención al padrastro? Porque el jurado, para declarar inocente a Derek Rosa, necesita que les entregues a un culpable. No importa si no lo arrestan. No importa porque aún el jurado no tiene la facultad de arrestarlo, ni de abrir una investigación. Pero tenés que dejarle una posibilidad al jurado para poder declarar la inocencia de Derek. ¿Por qué? Porque si ellos declaran inocente a Derek y la defensa no presenta un sospechoso del crimen o un tercero, entonces ellos no podrían tomar la decisión de declararlo no culpable porque la defensa no ha demostrado que Derek Rosa es inocente, porque tendría que presentar a un tercero en el hecho. Así de sencillo. Ahora, no se ha publicado análisis forenses completo, o sea, ni siquiera se le tomó huellas, ni siquiera se le ocupó el celular, parte fundamental para poder aclarar este proceso, porque ¿quién fue el que se comunicó por último con la víctima según la investigación forense? ¿Acaso no fue Fran Ramos, que insistentemente cuando estaba llamando Derek Rosa al 911, no acaso le dijo a la operadora, está insistentemente llamándome mi padrastro, le contesto o no le contesto? Es ahí donde todo eso se tenía que investigar y es ahí donde nosotros decimos por qué no se ocupó el teléfono móvil de Fran Ramos y esto ya se hubiese aclarado, sino que le dieron tiempo para que 7 días después alterara fotografías y las mandara al detective. 7 días después borró, alteró, modificó, cualquier cosa pudo hacer. Y lo peor aún, viene el detective, lo sigue y miente bajo juramento, cometiendo el delito de perjurio. Le preguntó directamente la defensa si conocía a Fran Ramos y este dijo claramente que no lo conocía, cuando 7 días después le había mandado las fotografías alteradas de la webcam o de las cámaras del apartamento y que hay prueba suficiente de que ellos son amigos desde muchos años atrás. Esto es una gran mentira, es una gran inconsistencia que cometió el detective, que se tiene que investigar a fondo y es por eso que ahora la defensa apunta directamente a un sospechoso alternativo directo. Tremenda explicación, pastor. Tremenda explicación. Bárbaro. Ok. Bueno, aunque no haya una acusación formal contra él, la defensa está argumentando que hay motivos razonables para considerarlo un sospechoso alternativo. Pregunta que siempre me han hecho y yo la he explicado muchas veces aquí. ¿Qué significa sospechoso alternativo en derecho penal de los Estados Unidos? Bueno, es un sospechoso alternativo. Es una estrategia de la defensa que busca demostrar que otra persona, no el acusado, pudo haber cometido el crimen. No se requiere probar la culpabilidad del sospechoso alternativo, sino sembrar la duda razonable suficiente para que el jurado no pueda concluir con certeza que el acusado fue el autor, que Derek Rosa fue el autor. Por eso es que les decía, a él no le interesa si la policía hace su trabajo o no lo hace, pero es ahí donde nosotros vamos a actuar y es ahí donde vamos a exigir de que sí, el delito no quede impune, porque si ustedes miran o recuerdan el caso que llevó José Báez contra el Estado y la víctima del Estado y el acusado Casey Anthony, sembró la duda razonable, pero al final el caso quedó como un accidente, nada más. No hubo arresto, sencillamente declararon no culpable a la acusada, pero la muerte de la niña nunca se comprobó quién fue el autor material o intelectual de ese crimen. Así de sencillo.
Otra pregunta que me hacen dice, ¿puede un caso ser desestimado si hay mala conducta de la fiscalía? Claro que sí. Si se prueba que la fiscalía ocultó evidencia, manipuló información o cometió irregularidades, en este caso, el juez puede excluir pruebas y declarar un juicio nulo, o incluso desestimar el caso por completo por violación de derechos constitucionales bajo el precedente Brady versus Maryland, que es el material Brady o es el material exculpatorio que ahora puede estar usando la defensa. Una pregunta que nos hacen dice, ¿qué rol juega la opinión pública en un caso como este, como el caso de Derek Rosa? Bueno, ningún jurado debería verse influenciado por la opinión pública. Esto es muy importante, por eso yo saqué a estas mujeres que hablan todos los días, el caso de esta gente contraria al caso, que hablan públicamente con el único objetivo de influenciar la opinión del jurado, porque ustedes saben que si se integra jurado, son 12 personas de ese estado que van a estar sentenciando en este caso. En este caso de alto perfil, como el caso de Derek Rosa, la presión mediática puede afectar decisiones en el jurado, especialmente si hay filtraciones, campañas de odio o desinformación. Por eso la defensa ha solicitado proteger la identidad y el récord del menor. Está sellado. Y aunque la fiscalía haya exigido que se abran esos récords, la defensa ha mantenido su posición de que no se van a abrir. Y esto es para preservar su derecho a un juicio justo y no tener influencias en la opinión pública. Otra pregunta que hacen dice, ¿qué tan importante es el estado emocional de Derek al momento de la llamada al 911? Bueno, esta es una pregunta muy importante y esto es clave. Un menor de 13 años en estado de shock, llorando o alterado, nervioso, su voz quebrada emocionalmente, puede decir cosas confusas, cosas imprecisas o influenciadas, manipuladas por el miedo o la culpa ajena. En derecho penal, especialmente cuando se trata de menores, el contexto emocional puede invalidar o restar valor legal a sus palabras, sobre todo si no están acompañadas de pruebas físicas. Muy importante eso. Dice una pregunta, ¿qué es una confesión falsa y por qué podría aplicarse aquí? Bueno, una confesión falsa ocurre cuando una persona, muchas veces, en el caso de un menor de edad o alguien vulnerable, admite un crimen que no cometió por miedo, por presión, agotamiento, manipulación o por proteger a alguien. Hay cientos de casos documentados en los Estados Unidos de adolescentes que confesaron falsamente bajo interrogatorios largos y sin abogado. Este podría ser uno de esos casos si se demuestra que Derek fue presionado, manipulado psicológicamente por los mismos oficiales que lo interrogaron. Ahora, nos preguntan, ¿por qué no se ha llevado a juicio este caso si ocurrió desde el 2023? Bueno, lo que te puedo responder es que se trata de un caso extremadamente complejo. Hay mociones pendientes, pruebas solicitadas, interrogantes sin resolver y un fuerte debate sobre los derechos del menor. Además, los abogados defensores están solicitando revisiones constitucionales por presuntas violaciones procesales. Todo eso retrasa el juicio, pero también puede fortalecer la defensa si se demuestra la mala praxis o negligencia de esta acusación por parte de la fiscalía. Ahora, esto es una tramitación compleja y Báez ha dicho que no va a juicio si no tiene el total de las pruebas intercambiadas
o sea, las pruebas de cargo de la fiscalía. No hay juicio, no hay justicia si no se intercambia la prueba. Y yo digo, esto es excelente por parte de los abogados, y lo dije hace más de un año. Báez no se va a ir a juicio si no tiene la totalidad de esa prueba. ¿Ok? Eso es lo que yo siempre he mantenido. Ahora, otra pregunta que dice, ¿puede la defensa pedir que el caso vuelva a la Corte de Menores? Sí puede, pero hay ciertos requisitos. Si la defensa demuestra que Derek no tenía la madurez emocional ni la comprensión legal para ser juzgado como adulto, puede solicitar una audiencia para que el caso regrese al sistema juvenil. Esto se llama regresar o pedir perdón. O sea, este caso puede regresar al sistema juvenil por ciertas violaciones. No es común, pero es posible en casos donde se demuestra la vulnerabilidad y la falta de pruebas sólidas. Tienen que demostrar que el interrogatorio fue ilegal, tienen que demostrar que él no comprendía lo que le estaban preguntando, y es una causal para poder pedir una remoción de un tribunal de adultos a un tribunal de menores. Un saludito, Margarita, un saludito para todos, un saludito, Zaida. Bendiciones a todos. Dice, siempre me llega tarde la notificación, dice Ana Gabriela. Bueno, bendiciones para ti. Bueno, lo importante aquí es que estamos. Una pregunta que me hacen. ¿Qué pasa si el jurado tiene dudas sobre la culpabilidad de Derek? Óigase bien. Si al menos uno, ¿usted sabe cuántos son los miembros del jurado? Son 12. Si al menos uno de los 12 jurados tiene dudas razonables sobre la culpabilidad del menor, no pueden condenarlo. El veredicto debe ser unánime. En ese caso, el juez puede declarar juicio nulo y la fiscalía tendría que decidir si reintenta el juicio o desiste. Óigase bien, este caso tiene que ser, el jurado tiene que estar unánime. Ni uno puede estar con duda. Si hay duda razonable, el veredicto es no culpable. Y si no llegan a un acuerdo, no hay veredicto, entonces declaran nulo todo, le dan la libertad a Derek Rosa, pero la fiscalía puede intentar nuevamente el juicio o desiste totalmente de él. Ok, muy importante. Dice, ¿puede Derek Rosa demandar al Estado si es declarado inocente? Claro que sí. Si se demuestra que fue detenido, interrogado, procesado, violando sus derechos constitucionales y que la acusación fue negligente o maliciosa, Derek o su familia podrían presentar una demanda civil por daños emocionales, psicológicos y económicos y violación de los derechos. Estas demandas son comunes en casos de menores acusados injustamente. Ahora, me preguntan, ¿qué opinan los expertos forenses sobre este caso? Bueno, varios expertos, y he traído muchas entrevistas acá, pero varios expertos independientes han señalado graves inconsistencias forenses, desde la ausencia de líquido rojo en Derek hasta la limpieza temprana de la escena del crimen, la desaparición del colchón, la falta de comparación de huellas y la ausencia de ADN coinciden en que las pruebas no cuadran con un crimen cometido por un solo niño. Ese es el resultado de todos estos expertos. Ahora, ¿puede un juez excluir todas las declaraciones hechas por Derek? Bueno, si se demuestra que fueron obtenidas
sin respeto al debido proceso, sin lectura adecuada de sus derechos o bajo manipulación emocional o psicológica, esto se hace a través de una moción de supresión de evidencia. Si la Corte la aprueba, esas declaraciones no pueden ser presentadas ante un tribunal. Ok. ¿Por qué es grave que el colchón de la escena haya desaparecido? Bueno, esta es parte fundamental. El colchón contenía fluidos, líquido rojo, patrones de impacto y posibles pelos o fibras que podrían haber identificado al verdadero autor del crimen. Su desaparición compromete la integridad de la evidencia, rompe la cadena de custodia y puede sugerir negligencia o encubrimiento por parte de las autoridades. Ahora, me preguntan, ¿por qué hay tanta gente defendiendo a Derek si lo acusan de algo grave? Bueno, muchas personas, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted, incluyendo abogados, incluyendo a forenses, psicólogos y ciudadanos comunes, han detectado múltiples irregularidades, violaciones de derechos y fallos en las investigaciones. La defensa ha publicado que Derek niega totalmente haber cometido el crimen, y eso lo hizo en la segunda audiencia cuando el juez le preguntó cómo se declara el acusado, y Derek Rosa fue claramente, dijo, no culpable. Entonces la comunidad ahora está exigiendo un juicio justo y no una condena, que no se condene a un inocente, ya que hay muchas irregularidades y hay muchas pruebas a favor de Derek Rosa, y eso lo está viendo la gente, lo está viendo la comunidad internacional de muchos países que siguen el caso. Entonces, por eso este caso se ha vuelto tan público que hay miles, cientos de miles, y me puedo atrever a decir que hay millones que siguen este caso, y la mayoría son personas que apoyan la inocencia de Derek Rosa. ¿Por qué la defensa de Derek no ha solicitado aún un juicio rápido? Bueno, primero, porque solicitar un juicio rápido limitaría el tiempo para investigar, reunir pruebas, presentar mociones y analizar irregularidades. En casos complejos como este, los abogados defensores estratégicamente renuncian a ese derecho temporal para preparar una defensa sólida, sobre todo si el menor está recluido en un entorno o en una cárcel o una prisión de adultos. Ahora, factor muy importante, la fiscalía ha ocultado prueba, no ha intercambiado la totalidad de la prueba, y esto limita el tiempo para que la defensa pueda prepararse con toda el profesionalismo para poder estructurar la teoría del caso y presentar pruebas muy fuertes. Necesita tiempo, y es considerable ese tiempo. Una pregunta que me han hecho: ¿puede la fiscalía retirar los cargos en cualquier momento si concluye que no tiene suficiente evidencia para sostener la acusación ante un jurado? Bueno, yo digo que sí. Tiene la obligación de retirar los cargos si no demuestra que hay prueba suficiente para condenar a él. Claro que sí. El único ente para retirar los cargos se llama Fiscalía. Es común que un menor de 13 años enfrente cadena perpetua en Florida. No es común, pero es legal. La Corte Suprema de Estados Unidos ha limitado el uso de cadena perpetua sin libertad condicional para menores. Caso Graham versus Florida. Aún se permite imponer cadena severa si el crimen es considerado extremadamente grave. En este caso, la defensa está luchando para que Derek no sea tratado como adulto. Siempre lo ha mantenido
que es un menor de edad. Ahora, no existe en Florida la pena de muerte para menores, pero sí cadena perpetua. Eso se ha mantenido siempre. Dice que investiguen también a Hilda Osmara Hernández, correcto. Exigimos fiscalía, transparencia y no corrupta. Excelente información, muchas preguntas, pero siempre con una contestación profesional. Gracias, pastor, por lo que está haciendo por el niño Derek Rosa. Ahora, me preguntan, ¿qué diferencia hay entre un juicio conjurado y un juicio ante juez en este caso? Bueno, un juicio conjurado implica que 12 ciudadanos decidirán si Derek es culpable o no culpable, mientras que un juicio ante un juez, solo el juez toma la decisión final. En casos mediáticos, la defensa a veces opta por un juez técnico si cree que el jurado puede ser influenciado por la opinión pública. En otros casos, el jurado podría ser más empático al ver que se trata de un niño. Así que ahí tiene que jugar la defensa. José Báez tiene que ser muy inteligente porque tiene dos opciones. Si el juicio lo hace con jurado o si lo hace meramente con el juez. Pero si lo hace con juez, renuncia al jurado y el que decide el juez, que no le convendría a la defensa que un juez decida, viendo lo que está haciendo Richard Hertz, que está al lado de la fiscalía. Entonces, lo más probable y lo más conveniente es que se vaya con el juicio con jurado, porque puede convencer al jurado sobre la complejidad, el cuerpo del niño, y puede sembrar la duda razonable ante 12 personas y pueden ser más empáticos, puede haber más empatía al ver a un menor. Ok. ¿Qué pasa si la fiscal oculta una prueba que podría favorecer a Derek? Bueno, esto sería muy, pero muy grave y sería una violación a la regla Brady, un precedente legal que obliga a los fiscales a entregar toda la evidencia que puede exonerar al acusado. Si se demuestra que ocultaron intencionalmente esa información, la Corte podría excluir las pruebas, sancionar a la fiscalía o incluso desestimar el caso. Ok. Bueno, yo pienso que esto que está pasando, el caso de Derek Rosa, es cuestión de tiempo y que pronto se va a saber toda, pero toda la verdad. Pamela Montes de Oca, miren unas apuñaladas y más las que dicen eso deja una habitación de hasta las paredes. Es que esta foto están llenas las paredes, no puedo mostrarles completo, pero están llenas las paredes y es inconcebible y lógico de que este niño haya salido ileso y limpio de ese brutal ataque. Es por eso que ahí está la duda. Si usted tiene duda, imagínese un jurado cómo no va a tener dudas. 12 personas, y si todos tienen duda, tienen que declarar inocente a Derek Rosa. Bueno, un saludo para todos, gracias por estar aquí. Zaida Sierva, gracias por estar acá. Yo sé que es muy noche, muy pero muy noche, así que nos vamos, ya es de madrugada. Ay, disculpen que los hice desvelar un poco, pero era interesante que miráramos esto. Así que un saludito para todos, que Dios me les bendiga. Margarita Mármol, mañana presento tu canción, así que un saludito para todos, que Dios me les bendiga. Fue un programa muy, pero muy interesante, objetivo y muy profesional. Así que bendiciones a todos. Buenos días, buenas madrugadas, buenas noches. No sé en qué tiempo me vas a ver, pero Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Buenas noches, bendiciones.